Bienvenidos una vez más a GPS Legal, el podcast donde ubicamos los hechos en el derecho. Soy el profe Galvez. Hoy, en la sección de Hacia una justicia popular, una elección que hace historia, contamos con la presencia del licenciado José María Flores Leiva, quien es juez en funciones y candidato a juez penal del Distrito 1 Hermosillo. Licenciado, mucho gusto, bienvenido. Mucho gusto, Jorge, muchas gracias por la invitación. Aquí estamos, aquí con toda la gente que nos ve. Para darle información, ¿no?, sobre este gran proceso histórico que vamos a tener aquí en México y en esta ocasión, pues localmente también, ¿no? Para empezar así con este bloque, más allá del currículum, queremos saber quién es José María como persona, qué te motivó a estudiar Derecho y andar en esta área del derecho penal, ¿no? Bueno, sí, mira, pues soy una persona ya no tan joven, que sí, desde temprana edad me interesó mucho todo lo relacionado con el derecho, francamente. Dice mi mamá que por ahí de la primaria ya decía yo que quería ser abogado, que quería, pues como alegabas se decía, mucho. Como se decía, estudiar leyes, ¿no? Que Ajá. pues es la comparación que se hace, ¿no? Pero pues al final de cuentas es el derecho. Y pues francamente siempre me ha gustado mucho todo esto, lo relacionado con pues, la sociedad. Tú sabes pues, de qué se trata, sobre todo la licenciatura en Derecho, pues que al final de cuentas, como persona te digo, siempre me ha gustado mucho estar bien preparado, estar actualizado en los temas, leer, documentarme y pues alegar, que es parte obviamente ¿Eres egresado? de la Universidad de Sonora, Muy BUO, bien. orgullosamente, Orgullosos. de aquí el campus Hermosillo, y pues aquí. Y enfocarte en el área penal, ya que pues son varias ramas, ¿no? Civil, que es lo más complicado o lo más grande, penal, que tiene que ver con las conductas delictivas. ¿Qué es lo que te llevó a ti al área penal? Fíjate que mi acercamiento al penal pues fue muy curioso, ¿no? Fue muy casuístico, por decirlo de alguna manera. No, como dices tú, pues al final de cuentas en la licenciatura pues aprendes de todo, ¿no? Civil, que es lo básico, mercantil, familiar, penal obviamente, fiscal, laboral. Pero francamente, pues la vida de una forma o de otra me fue acercando Dando hacia las lo penal, oportunidades pues para... ya cuando llegas a un punto en la licenciatura que tienes que hacer las prácticas, siempre me gustó mucho el derecho civil, pues hay algunas materias que no te gustan tanto, derecho fiscal, derecho laboral, pero de alguna forma u otra, sobre todo por maestros, que tuve muy buenos maestros, debo decirlo, en el derecho penal, como que me fue inclinando un poquito hacia eso, ¿no? Entonces ya ha llegado el momento de las prácticas, me toca hacer las prácticas, la primera oportunidad en un juzgado penal, y yo creo que pues de ahí para adelante, ¿no? En un juzgado, obviamente en el anterior sistema, porque como te digo ya no estamos tan jóvenes, pero sí en un sistema tradicional, pues ya me tocó aprender e ir haciendo los primeros acercamientos con todo esto, ¿no? Porque pues ya sabes que la escuela no es lo mismo que la realidad, ¿no? Que se vive en los juzgados. La teoría, ¿no? y la práctica. Como te había comentado, yo trabajé 3 años en la fiscalía, tengo la maestría, estoy por titularme en la maestría de Derecho, Juicios Orales, pero a mí no me gustaba lo penal, a mí me gustaba lo laboral, pero pues se me dio la oportunidad de entrar a la fiscalía, bueno, a la procuraduría en aquellos tiempos, y cambió. Entonces, con la reforma del 2008 yo me di, no sé por qué se me abrió a mí ahí el derecho penal, pues vi una oportunidad que nos iba a poner a la par, ¿no?, con abogados reconocidos de demasiados años, por cambiar todo, pues teórico y prácticamente, ¿no? Sí, Entonces, esas oportunidades son las que nos van llevando y no sabemos, pero como dices, mientras nos guste lo jurídico, ¿no? Sí, claro, yo creo que son temas que al final de cuentas, como la realidad que estamos viviendo ahorita en este punto, o sea, nos tenemos que ir acoplando a estas nuevas formas en el caso pues de las elecciones, pues de llegar a ocupar un cargo, ya sea juez, magistrado, los nuevos órganos que se van a crear, tribunal de disciplina. Qué interesante, ¿no? Sí, está bastante... Esa división, ¿no?, de disciplina y el administrativo, ¿no? Sí, sí. Para tenerlos ahora sí bien delimitados. Pues pasemos a una segunda pregunta, ¿no? Ya, pero más ahí en tu trinchera, en lo que estás ahorita, ¿no? Tú eres juez en funciones, penal del Distrito 1, vas para esa misma candidatura, pero en sí, y más allá de los códigos y de las teorías,
¿Qué te ha enseñado el día a día en el juzgado sobre el verdadero desafío de impartir justicia en Sonora? Sí, fíjate, sí, la verdad yo aquí en Hermosillo, en el Distrito 1, tengo poco tiempo, yo tengo de enero para acá, prácticamente este año, ¿no? Lo que va este año aquí desempeñándome en Hermosillo. Mi anterior adscripción fue en Ciudad Obregón, ahí en Cajeme, ¿no? Pues un distrito muy complicado, ¿no? A nivel, o en la materia penal, pues sabemos de la delincuencia que hay en Obregón, desgraciadamente, entonces es un distrito muy complejo, muy complicado, entonces ves situaciones, pues sí, la verdad, delitos bastante fuertes, bastante graves, pero yo creo que todo eso pues precisamente te ayuda a formarte, ¿no? Como un buen juzgador, porque entiendes muchas realidades de delitos que a lo mejor dices pues no tan de alto impacto, pero pues también te enfrentas con situaciones muy, muy fuertes, ¿no? Y la carga de que te trabajo, marcan mucho, o sea, ¿no? es muchos asuntos, ¿no? Los Sí, que llegan. sí, la verdad ahorita los números están que no nos acabamos, ¿no? La carga de trabajo, y eso ha retardado incluso, que también es una de las molestias muchas veces de la gente, de la impartición de justicia, pero pues hacemos lo que podemos, y sobre todo pues que con este nuevo sistema, ya no tan nuevo porque ya va para cumplir 10 años el sistema oral penal, pues sí se han acelerado mucho las resoluciones, ¿no? Entonces, como te digo, a mí en Obregón me tocó vivir asuntos muy fuertes, muy particularmente uno me dejó muy marcado en muchos sentidos. Pues fue muy mediático, ¿no? Fue muy conocido aquí en el estado el asunto de Alma Lourdes, ahorita ¿no? queremos llegar a ese. Bueno, sí, porque la verdad sí. A ese punto. Sí. Entonces, ¿y cómo esa experiencia moldea tu visión para este cargo que ahora buscas de elección popular? Fíjate que, por ejemplo, bueno, a mí me gusta mucho el tema o el eslogan que maneja aquí tu sección, ¿no? Adecuando los hechos con el derecho, ¿no? Porque yo creo que eso es lo complicado en realidad de la labor que hacemos, ¿no? Porque pues aprenderte las leyes, aprenderte el código, pues yo creo que pues, es relativamente fácil, ¿no? Hasta el simulador puede hacerlo, ¿no? Sí, o sea, pues digo, con la inteligencia artificial, como Así está ahorita, es. todas esas situaciones novedosas, pues sí, pero la verdad es que ya en la práctica se presentan muchas situaciones donde tú dices, no está tan fácil, ¿no? O sea, no es tan visiblemente, vaya, nos toca interpretar de muchas formas, pues un texto, en este caso un artículo, una norma, pero ya adecuarlo en la realidad muchas veces es donde uno no quiere caer en injusticias, porque pues se terminan cometiendo a veces por ser tan estrictos, por ser a la letra dice esto, pero la verdad es que nosotros, nuestra función, creo que va de la mano con eso, impartir una justicia, pero pues que sea adecuada a la sociedad, ¿no? Ok. Entonces, un tercer punto clave aquí, ¿no? Una pregunta para hablar de este cambio de paradigma. Tú que ya conoces el sistema desde dentro, como juez en funciones, ¿qué te llevó a sumarte a este proceso histórico de elección popular? Bueno, pues aquí tengo que ser totalmente franco, yo no decidí someterme a votación, o sea, fue con base en la reforma constitucional que se decide que los jueces tenemos que ser electos por voto popular. Pero les dan la elección, ¿no? De quedarse y participar o retirarse. Claro, declinar, no, sí, nosotros queremos seguir impartiendo justicia, queremos seguir desempeñando el cargo, por eso mi motivación es, órale, si la forma es ahora por voto popular mediante estas elecciones, adelante, ¿no? Entonces eso es lo que me mueve, porque la verdad, a mí me gusta mucho impartir justicia, creo que mi formación siempre fue encaminado a esto, que ahorita lo comentabas, lo de la escuela, ¿no? O sea, francamente yo inicié en el Poder Judicial desde que estaba haciendo las prácticas en la escuela, y mi vocación, vaya, siempre fue aquí, ¿no? En el servicio público, a través obviamente del Poder Judicial, en este caso estatal, ¿no? Y en tu experiencia, ¿qué ventajas concretas ves frente al modelo tradicional de designación? O sea, este nuevo, ¿no? De elección. Bueno, el punto principal, y yo creo que el más benéfico para todos los ciudadanos en general, pues es que obviamente ya nos van a conocer, ¿no? Porque, como tú dices, al final de cuentas una persona que no está, incluso muchas personas que están en el medio, ¿no? A lo mejor lee tu nombre en algún oficio, en la carátula del expediente, pero propiamente no te conoce, nunca ha visto tu cara. O en los titulares de alguna nota, claro, algún ¿no? reportaje, ¿no? Que hagan sobre... Pues quién será, ¿no? La persona, al final de cuentas, o incluso verlos como se les veía anteriormente, ¿no? O vernos como alguien intocable, con alguien que no se pueden acercar a platicar un asunto. Y ahora es la cercanía con la gente de la cual no se tenía antes, ¿no? Sí, claro, totalmente, ¿no? Entonces ahí por ese lado creo que es muy benéfico esta parte de que pues nos van a conocer, porque al final de cuentas nosotros nos tenemos que dar a conocer con la sociedad.
hablan sus resoluciones, pero ahora también tienen que buscar, ¿no?, esa cercanía para pues lograr ser elegido, ¿no? Entonces pasemos ya al tema que ahorita ibas a mencionar. Para terminar este primer bloque, en lo penal, las sentencias se escriben en papel, pero la justicia se vive en carne propia, ¿no? Desde tu experiencia como juez en funciones, ¿qué momento o caso concreto te ha demostrado que impartir justicia va más allá de solo seguir procedimientos? Pues la verdad en todos, ¿no? O sea, me ha tocado muchas situaciones, sobre todo pues cuando están pendientes las víctimas, ¿no? O las partes ofendidas, como te digo, me ha tocado llevar asuntos de todo tipo, ¿no? Desde unos daños, un robo, a algo meramente patrimonial, hasta situaciones muy fuertes, ¿no? Secuestros, homicidios. Entonces, pues al final de cuentas del otro lado siempre hay una víctima que es el que resiente pues precisamente ese tipo de situaciones, ¿no? Entonces, verlos, sobre todo nosotros, pues en materia penal, que como te digo, ahorita que tocas lo de la reforma de 2008, pues ya el hecho de que nosotros estemos en audiencia, que veamos a las partes, pues ya te sensibiliza de otra manera porque ya no es en el papel que Antes estás leyendo era, un nombre, ¿no? No conocías solamente lo que Lo que venía en el decía el papel, no expediente, veías ¿no? ni siquiera el físico, ni la actitud, que ahora puedes ver las actitudes de las personas, los gestos, las formas de expresión. Claro. Todo eso influye en la persona juzgadora, ¿no? Sí, sobre todo, como te digo, pues me ha tocado en algunas ocasiones pues que prácticamente te agradecen, que no deberían porque es nuestra función, pero pues obviamente las personas se sienten conformes cuando obtienen una sentencia pues que es favorable hacia ellos, ¿no? En este caso, pues el reconocimiento de ellos como víctimas, a lo mejor una reparación del daño, pero sobre todo la satisfacción de que Se resolvió a su favor, de que ¿no? se está haciendo justicia, ¿no? Muchas veces me ha tocado que me digan eso y a lo mejor dices, pues es una frase muy trillada, ¿no? Pero la verdad como juzgador sí te impacta el que te digan gracias por hacer justicia, ¿no? Porque pues la verdad es lo Y que en todo hacemos, ese ¿no? universo de casos que has llevado, alguno que sí te haya, pues no marcado, pero que haya sobresalido entre todo. No, pues ahorita el que te comentaba, ¿no? Ahí en Ciudad Obregón, pues desgraciadamente tuvimos pues este hecho, ¿no? Tan lamentable, sobre todo tratándose de pues, algo tan fuerte como es, sobre todo en contra de las mujeres, como una violencia feminicida. Entonces me tocó llevar ese asunto como tribunal de enjuiciamiento, ¿no? Pues en este caso, pues por el desempeño en materia penal, sabemos que hay dos tipos de jueces, de control y de juicio. El de juicio es el que resuelve prácticamente ya lo último, el fondo. Y me tocó pues, recibir a los testigos, como que mencionaba, recibir a las víctimas, a los familiares de Alma Lourdes, la persona ahí que perdió la vida. Todas esas situaciones en las cuales pues en sí el hecho pues fue bastante fuerte, ¿no? Porque Entonces, cómo impacta, porque uno también lo estaba viendo desde las redes. claro, Y se queda, impactó mucho socialmente porque opinamos. fue muy fuerte, fue algo que causó mucho descontento social. Muchas situaciones que también hubo mucha desinformación, ¿no? De que decían el probable responsable anda libre por su edad, o sea, situaciones Sí, que a lo mejor se malinterpretaban. malinterpretan ahí los medios de información, porque sí veía yo que como abogado, pues dice, ni siquiera usa términos, a veces no, las notas acordes a lo que pasó. Entonces, sí, yo me acuerdo que lo veíamos ese caso y ese fue el año... ¿El año pasado? El año bueno, pasado. se resolvió en octubre del año pasado, finales de septiembre, me acuerdo, empezamos la audiencia. Fue una audiencia, duró muchos días por el cúmulo de trabajo, aparte porque pues los defensores eran muy buenos, debemos de reconocerlo, eran abogados muy preparados, que es otra parte donde uno, pues al final de cuentas, aprende de todo, aprende tanto de los ministerios públicos que son muy buenos, de los abogados que son muy buenos. Y ustedes porque están viendo, o sea, y claro, realmente todo el y al juego, final de lo cuentas, que está pasando. Uno es el que tiene que resolver pues lo que te están alegando. Entonces, como te digo, ese caso a mí me marcó mucho por la situación en general, por lo complejo que fue resolverlo, por las partes que estaban muy preparadas, muy capacitadas y que obviamente uno tenía que estar también a la altura. Y sobre todo, como te digo, pues esa situación con la familia de que te agradecen prácticamente, ¿no? Al final de cuentas, tu trabajo, que como te digo, pues es nuestra obligación, para eso estamos, pero que sí te reconforta, vaya, que las personas se sientan a gusto con tu trabajo. Y que tú hayas aportado en el sentido de tu experiencia, ¿no? Y plasmar bien tu trabajo ahí. Pues qué bueno que salió como salió. Entonces,
Ya conocimos al juez Flores Leiva. Ahorita volvemos con lo bueno. Vamos a conocer ahora sí sus propuestas sobre el Circuito 1. Y pues quédense aquí en GPS. Volvemos. Soy el profe Galvez y los invito a que se suscriban a GPS Legal, el podcast donde ubicamos los hechos en el derecho, con temas jurídicos de actualidad. Nos vemos en YouTube, en TikTok y en X. ¡Saludos! Volvemos con GPS Legal y el licenciado José María Flores Leiva, juez en funciones y candidato a juez penal del Circuito 1 en Hermosillo. Entonces, ahora sí, licenciado, vamos a entrar a sus propuestas concretas, ¿no? ¿Qué acciones específicas impulsarías para mejorar la impartición de justicia penal en Hermosillo? Fíjate que pues es una pregunta muy difícil de responder, principalmente porque, pues vaya, nosotros no somos actores políticos, no somos, no estamos haciendo una campaña como la gente está acostumbrada, ¿no? Entonces, en cuanto a propuestas, sí es un poco complejo porque yo no puedo ofrecer algo que obviamente no voy a cumplir. ¿Por qué? Porque si le prometo a alguien algo en particular, pues estaría atentando en contra de lo que es mi imparcialidad como juez, ¿no? Entonces yo estoy como juez en funciones actualmente, como lo mencionaste ahorita. Entonces, esta situación, pues prácticamente lo que puedo ofrecer es lo que estoy haciendo, o sea, impartir justicia de la manera más correcta posible, de la forma más adecuada, actualizándome obviamente en todos los temas, siempre resolviendo a favor de la parte que tenga la razón. En este caso, pues obviamente por tratarse de materia penal, pues habrá un culpable, habrá un inocente, tendrá razón fiscalía, no tendrá razón fiscalía. Entonces, pues básicamente es eso, ¿no? Seguir cumpliendo con la labor que se me ha encomendado. Ya voy para prácticamente 3 años de juez, obviamente mucho... hay muchos aprendizaje antes en otros puestos, pero pues básicamente es eso, o sea, que la ciudadanía creo que es una función que he venido desempeñando de forma adecuada, en la medida de mis posibilidades lo mejor que he podido. Entonces, pues básicamente eso, que tengan la confianza de que voy a seguir trabajando tal y como lo he hecho, que es con pues estricto apego a lo que establecen las normas, ¿no? Ok, o sea, la propuesta es aplicar mi experiencia, todo esto que tengo de juez, para demostrar eso, ¿no? Vamos a pasar a una pregunta que me interesa mucho, que es sobre reformas constitucionales. Ya tuvimos una reforma constitucional en el 2008, con lo que llegó el nuevo sistema penal acusatorio. Entonces, la pregunta sería, ¿cómo crees que esta elección popular de jueces puede complementar o incluso corregir lo que el modelo anterior no logró hacer? Sí, bueno, lo comentábamos ahorita, ¿no? Curiosamente, pues esta reforma tan grande, yo creo que fue de las primeras así que vino a sembrar, ¿no? A sembrar el país. El terror de sí, los abogados, fue muy... cambiar el paradigma. Totalmente, ¿no? O sea, lo que se venía manejando una justicia, por lo menos en materia penal, de décadas, dar un cambio tan grande a pasar del expediente escrito a pasar a lo que ya eran las audiencias, ¿no? Formalmente, o sea, que fueran públicas, que cualquiera, que es algo muy importante y que a lo mejor la ciudadanía no conoce, ¿no? A pesar de que pues esta reforma, como dices, pues ya tiene sus añitos, ¿no? Estamos hablando desde junio de 2008, te tocó, me tocó, curiosamente yo creo que estamos, por así decirlo, en peligro de extinción, ¿no? Nos tocaron ambos sistemas porque ahorita pues ya hay mucha gente muy joven, pues que obviamente en la escuela y en la práctica pues no saben lo que no le pasaba. Tocó el sistema tradicional, entonces a nosotros sí nos tocó. Entonces pues sabemos los pros y los contras, ¿no? Porque pues la verdad no todo era malo en el sistema tradicional, hay que decirlo también, ¿no? ¿En qué momento estabas tú ahí? O sea, en el 2008, fíjate que estudiando. En el 2008 apenas iba a empezar a estudiar. Yo entré a la Universidad de Sonora en agosto de pues 2008. Tú eres un ejemplo de eso, ¿no? Entonces yo nací con la reforma. Obviamente recordemos que esa reforma pues fue en junio de 2008, pero se vino implementando muchos hasta años diciembre de 2015. De 2015. Hasta sí, de hecho, tristemente en Sonora fuimos de los últimos estados en... Sí, yo estaba todavía trabajando ahí. entrar en ese... Y me acuerdo todo el cambio, todo. Fue muy difícil la implementación hasta la fecha, yo creo, ¿no? Que faltan algunos detallitos, pero sí, a mí me tocó estar en la Procuraduría y luego ya pasarme a la Fiscalía, al área de atención temprana.
Entonces quisiera eso, pues que me dijeras cómo ves que embona esa reforma del 2008 del sistema penal acusatorio y esta nueva forma de elegir a los juzgadores. Sí, como te comentaba, pues yo creo que la función o el origen de todo esto es dar publicidad a las personas que vamos a desempeñar o que buscamos desempeñar ese cargo, ¿no? ¿Por qué? Porque, pues, lo comentábamos ahorita, las personas francamente no conocen a sus juzgadores, ¿no? Entonces, en el caso de nosotros, por esta reforma penal, ya el sistema actual, ¿no? Muchas veces todavía se le dice nuevo sistema, pues ya no tan nuevo, como dices tú, ya vamos a cumplir 10 años por lo menos aquí en Sonora, ¿no? Pues sí es muy complejo porque en el caso de nosotros, pues ese cambio pues nos agarró por sorpresa, pero pues aquí estamos todavía. Entonces, como les decía, la ciudadanía a lo mejor todavía no sabe, pero tú puedes ir a ver a nosotros, o sea, puedes ir al juzgado a ver, oye, cómo está resolviendo el juez José María, el juez fulanito, el juez sultanito, o sea, puedes ir y entrar a una audiencia y ver cómo se está impartiendo justicia. Ahí hemos dado clases y hemos llevado a los alumnos a ¿no? ciertas audiencias de enjuiciamiento, de control y de ejecución también, o sea, y ahí pues qué diferente, ¿no? Todo esto de creer que está muy lejano y solo verlo en las películas y ahora puedes estar ahí presente en ese nuevo sistema. Entonces, es lo que estamos esperando todos, a ver qué va a pasar con esta nueva impartición de justicia. Entonces, ¿algo que más que quisieras agregar sobre...? No, pues básicamente eso, como te digo, yo lo benéfico que le veo, lo relacionado como me cuestionas al sistema, a la reforma de 2008, pues creo que trajo muchas cosas buenas, entonces esperemos que esta nueva forma de elegir a las personas juzgadoras, pues también nos traiga muchas cosas buenas. Siempre hay mucha resistencia al cambio en cualquier situación de la vida, ahorita. Pero sobre todo aquí, pues esperemos que todo este cambio sea para bien, ¿no? Ok, entonces ya... para entrar más a la información de la elección, ¿no? Porque la verdad va a estar un poco engorrosa en el sentido que vamos a tener 6 papeletas, 6 boletas federales y 4 locales, ¿no? Entonces, esta elección es histórica. Los ciudadanos tendrán que elegir entre varias opciones. Pero ¿por qué José María Flores Leiva es la opción indicada para el Distrito 1 en lo penal? Bueno, como te comento, ya estamos en funciones, creo que es un desempeño del cargo que no nos es ajeno, por el contrario, creo que lo hemos hecho lo mejor posible, por lo menos en mi caso creo que ha sido muy bueno mi desempeño. Entonces mis sentencias ahí están, como lo dices tú, o sea, somos públicos, somos transparentes, la gente puede ir a ver qué es lo que estamos resolviendo. Entonces digo, al final de cuentas, sin demeritar a uno u otro candidato, lógicamente los que estamos en funciones, pues ya sabemos de qué se trata este cargo, ¿no? Esta impartición de justicia. No digo que las personas que son ajenas no puedan desempeñar una buena función, por el contrario, a lo mejor hay muy buenos elementos entre toda la lista de candidatos que también es importante que los conozcan a todos, ¿no? Ahorita, por ejemplo, está la plataforma, Conóceles, que es una herramienta fundamental para que la ciudadanía... Porque ahí están todos los candidatos locales o federales, de ¿no? todos en los el puestos, INE y ¿no? en el instituto aquí estatal. Y pues sí, ya me he metido ahí a navegar y pues son muchísimos perfiles, pero lo importante y la recomendación que le damos a todos es que tenemos que hacer una lista que vamos a llevar a las urnas porque son muchos datos, son muchos nombres. No es difícil porque ahorita le vamos a pedir que nos explique cómo es la boleta y cómo votar. Pero sí, recomendación, hacer una lista, ir apuntando nombres, ir descartando o ir agregando, ¿no? Para el día del 1 de junio, llegar como afiladito, como dicen, al examen, sí. y plasmar esa lista que tienes, plasmarlo en las boletas. Entonces, ahora sí vamos a entrar al cierre, ¿no? De la plática y de la información que queremos. Y necesitamos saber todos eso, ¿no? Porque va más allá de la teoría, porque ahora sí el 1 de junio vamos a ir a practicar y ejercer ese derecho. Entonces quisiera que nos explicaras más o menos cómo se va a votar, las boletas, sobre todo ese tema, ¿no? Sí, claro. Bueno,
Las casillas van a estar, va a ser un poquito reducido el número de casillas porque es una elección extraordinaria, no va a tener el mismo número de casillas que normalmente estamos acostumbrados, pero pues nosotros nos podemos, en nuestra credencial de elector viene nuestra región, nuestro sector, entonces ya con eso podemos ubicar nosotros nuestras casillas. Va a ser como una elección normal, vas a llegar con tu credencial de elector, vas a hacer la fila, si esperemos que no haya mucha para que no tarde mucho la gente Pero en desocuparse. sí están comentando que va a tardar, ¿no? Muy probablemente sí, porque ahorita lo comentabas, el INE y el Instituto Estatal Electoral ha estado mandando recomendaciones para practicar, porque, pues como lo dices, las boletas son totalmente nuevas. No está acostumbrada la gente porque no somos afines a un partido político o a un color en específico, entonces no es lo mismo en las a un otras color votaciones. Sí, de papeleta. De ¿no? papeleta al menos, no de candidatos, no, pero de papeleta sí. No es lo mismo llegar a poner una X o una cruz donde sobre un color o sobre un partido, ¿no? sobre todo pues una persona pues que normalmente lo conoces, ya sea por su trayectoria, por su nombre o incluso hasta por su apodo, ¿no? Porque muchas veces a muchos políticos los ubicamos por el apodo, por el no apodo. El sobrenombre. Entonces con nosotros sí es un poquito más complejo porque, como lo mencionas, o sea, es una boleta totalmente nueva, ahorita la vamos a explicar. Sí es un poco enredosa, la verdad, incluso hasta para nosotros que estamos en el medio a veces se nos dificulta un poquito explicarle a la gente cómo va a votar porque pues son muchos nombres, es una lista bastante amplia de nombres. Como bien decimos, lo ideal sería documentarse antes del día de la elección, con estos, sobre todo con este tipo de espacios que tú tienes a bien brindar, la plataforma de Conóceles, publicidad que pues cada uno podamos hacer en la medida de lo posible, conforme a las reglas o los lineamientos que nos han marcado, y pues para efecto de que conozcan pues de qué se trata nuestro trabajo, de qué se trata nuestra formación, quiénes son los mejores candidatos y sobre todo por quiénes hay que votar, porque hay que mencionarlo y ahorita lo comentamos, por cada puesto, en la mayoría de los casos en las materias tenemos derecho a más de un solo voto, ¿no? Entonces ahorita ese punto también hay que explicárselo bien a la gente, ¿no? Ok. Y traías una papeleta que nos querías mostrar. Sí, aquí la traigo. Esto es lo que al final de cuentas va a ser nuestra papeleta. Como bien mencionas, pues son bastantes nombres. Van a estar... ¿Tu puesto es uno y cuántos son los candidatos? Bueno, aquí con nosotros son, en cuanto a materia penal, aquí en el circuito 1, que es el que corresponde a Hermosillo, son 5 puestos, ¿no? Entonces tú vas a tener derecho a 5 votos. O sea, tú puedes votar por 5 personas de las que están aquí, que este listado obviamente fueron aunados los que estamos en funciones. ¿Cuántos vienen ahí? Son, si mal no me equivoco, 17. Okay. 17 hombres, ¿no? En el caso, digo, basándonos y 5 en puestos. Ajá. Okay. Son 17 candidatos para ocupar 5 plazas, ¿no? 5 ¿Y de puestos. mujeres? De mujeres son 7 candidatas para 6 puestos. Entonces ahí está un poquito más reducido, vaya, ¿no? Para dar esa paridad. Sí, al final de cuentas lo que se busca es eso, ¿no? Entonces, al final de cuentas, esta va a ser nuestra boleta. Es un color medio extraño, medio amarillo, entre naranja, entre ¿Y cuál es el color que viene ahí? Amarillo. Pues así como viene esta es... No, pero como lo ponen ahí. Sí, amarillo dorado, se ha descrito más o menos así. Digo, la verdad es un color medio extraño. La boleta amarilla, volviendo al tema de los federales, es para jueces federales. Entonces se quiso hacer como que algo similar, pero que no fuera lo mismo para que lo distinguiera la gente. Pero sí, este es el color. En el área de ahí del medio que tenemos. Aquí, por ejemplo, nosotros, por lo menos aquí en Hermosillo, en el circuito 1, vamos a votar por jueces tanto en materia penal, en materia mercantil, en materia familiar y en materia civil. Cada uno de estos cuadritos pues corresponde a una de las plazas que son las que se están votando, ¿no? En este caso, que se están contendiendo, vaya, por cada uno de los candidatos. Aquí los que más somos, pues la verdad es que somos en materia penal, ¿no? Sí. Entonces, incluso pues en número de candidatos. La forma de votar, por lo menos en cuanto a esta papeleta, que como lo mencionas, nos van a dar 6 hojas o 6 boletas a nivel federal y 4 a nivel estatal. La de color rosa es para magistrados del Pleno, la azul es para el Tribunal de Disciplina, la verde es para magistrados regionales y pues la de nosotros, que es la que nos interesa explicar aquí, es esta boleta color amarillo, dorada, tirándole a naranja, ¿no? Si quieren votar por ti, ¿qué es lo que tienen que hacer? Aquí están todos los nombres y enseguida del nombre hay un número. Ese es el número que a nosotros se nos asignó por parte del IE para identificarnos a nosotros como candidatos. Entonces, ¿Tú eres el número 11? Yo soy el número 10. 10. Ajá.
Entonces, aquí en este caso, lo que hay que hacer, si una vez que lean el currículum, una vez que vean que se documente la ciudadanía y que diga, me gusta el perfil de X o Y persona, en este caso si fuera por su servidor, bueno, pues entonces veo que José María Flores Leiva es el número 10 y lo que hago es poner un número 10 aquí en uno de los cuadritos, ¿no? Como lo comentaba ahorita, lo que pasa es que vamos a tener, por lo menos aquí en materia penal en Hermosillo, derecho a elegir a 5 jueces. Entonces, no solamente puedes votar por una persona, en este caso por el 10, sino, pues ya viendo pues y se ya va a votar documentándome. por las 6 mujeres y 5 hombres. 6 ¿no? mujeres, 5 hombres, 3 mujeres en materia mercantil, 2 hombres también en materia mercantil, en materia familiar es una mujer solamente, 2 hombres y en materia civil es 1 y 1, ¿no? 1 para mujeres y 1 para hombres, ¿no? Okay. Entonces todos esos votos vamos a tener, entonces por eso como lo comentabas ahorita, incluso el INE y el IE lo ha recomendado, ir con una lista incluso, o sea, ya tener bien definidos a nuestros candidatos para el día de llegar a la urna, pues sea más fácil identificarlo, pues únicamente el número, ponerlo en la casilla que corresponda o en el cuadrito que corresponda y ya con eso pues ejercer nuestro voto, ¿no? Que no pues solamente es un derecho, sino también creo yo es una obligación para todos los ciudadanos. Sí, como ciudadanos tenemos esa obligación de ejercer nuestro derecho político, ¿no? Y algo muy importante, ¿no? Por ejemplo, en el caso de las mujeres, a lo mejor dice son 7 mujeres para 6 puestos. Bueno, a lo mejor a mí nomás me interesa votar por 1, por 2, por 3. No pasa nada tampoco. También informarle eso a la ciudadanía, que no no está forzado a voy a elegir un número nomás por elegirlo. No, se supone que estás votando por la persona que tú crees idónea para ocupar ese cargo. Entonces, si a ti únicamente te convencieron 2, 3, 4... adelante, no hay ningún problema, puedes votar por esas personas únicamente, ¿no? Ya sea que se deje en blanco o se tache, cualquiera de las dos, pero pues para que tampoco, porque luego es que dicen, es que son muchos cuadritos, no me voy a aprender tantos nombres o no quiero votar por tantas personas. Es decisión de cada quien al final de cuentas. Pero esa es la recomendación, ¿no? Que hagan su lista para que no tengan ese problema a la hora de estar ahí en la urna. Pues algo más, licenciado, que quieras decirle a la gente pues que sí quiere participar y a la gente que todavía sigue renuente sobre pues este nuevo proceso, ¿no? Pues al final de cuentas esto es una realidad, ¿no? Es la nueva forma en que vamos a elegir a nuestros juzgadores, más allá de que, como dices, hay personas que todavía presentan cierta resistencia, no están de acuerdo, dicen que este modelo va a fracasar. Entonces, pues como lo comentamos ahorita, yo creo que siempre va a haber resistencia al cambio, ¿no? Pero aquí lo importante es que participemos todos. Yo creo que lo importante aquí es que todos salgan a votar este 1 de junio, es domingo. Entonces no hay pretextos, pues normalmente descansamos, pero sí, pues creo lo importante es hacer este ejercicio social porque al final de cuentas, como lo comentaba ahorita, no solamente es un derecho que yo tengo a elegir en este caso a las personas juzgadoras, sino también es una obligación. ¿Por qué? Porque pues a lo mejor no es muy probable o preferentemente que no tuvieras alguna situación legal, pero lo cierto es que pues el día que la tengas tiene que estar ahí una persona que te vaya a resolver esa situación o esa controversia, pues lo más preparado posible, y pues para eso se está abriendo esta elección para efecto de que lleguen ahí las mejores personas o las personas más idóneas para que ocupen esos cargos, ¿no? Y ahí lo tenemos, el licenciado José María Flores Leiva, ya nos explicó, ya lo conocemos, él es candidato a juez penal del Distrito 1, boleta amarilla, número 10. Entonces, con esto cerramos el capítulo. Muchas gracias por estar con nosotros y pues brindarnos esa información. No, muchas gracias a ti, Jorge, y sobre todo pues para brindarnos este tipo de espacios, ¿no? Pues eso fue todo. Esto es GPS Legal, el podcast donde ubicamos los hechos en el derecho. Soy el profe Galvez y nos vemos en otro episodio. Tenemos más candidatos, más información de este proceso nuevo e histórico, y para que nos sigan en las redes sociales, estamos en TikTok, en Twitter X, estamos en Facebook, Instagram y en YouTube. Nos vemos pronto.